ratito una hermana decía, no es que se me haya quebrado la fe. No se quiebra la fe, pero puede aparecer miedo. No se nos quiebra la fe, pero puede aparecer ansiedad. En un momento el Señor le dice, Simón, Simón, el enemigo Satanás ha pedido para zarandearte, como digo, te ha pedido para tentarte. No para probarte, para tentarte y que caigas. El Señor le dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. A Pedro no le faltó. Pedro tuvo miedo. Y porque tuvo miedo, hizo lo que hizo, negó al Señor. Pero su fe no faltó porque el mismo Señor había rogado por esa fe. Pero ese miedo nubló esa fe. Ese miedo hizo que Pedro agarrase para otro lugar, que corriera la vista del Señor. Gozo en tiempos de crisis. Y es esto, ¿no? Lo que estamos hablando en relación a lo que nombraba recién. La crisis puede ser una crisis de miedo. Una crisis puede ser una crisis de falta de confianza, no en Dios, pero sí en falta de confianza en sus promesas. Y nosotros tenemos que ir por esas promesas. Como en este momento, cuando vamos a recorrer un poquito la palabra, fue David, que tuvo una experiencia, y en esta experiencia David recorre, hace un proceso en su vida, en ese momento. En el día que temo en ti confío, en Dios he confiado, no temeré. Recuerden, hermanos, hermanas, no puede haber dos pensamientos, no puede haber temor y fe juntos. Porque en el día que temo yo en ti confío, en Dios he confiado. 2 versículos después, no temeré. Si hay temor y confianza, hay una mente dividida. O hay temor o hay confianza. Necesito acercarme más a Dios para que quede la confianza sola. Porque no pueden coexistir. No pueden existir juntas. Porque la gracia de Dios es más grande que cualquier problema. La gracia de Dios es más grande que cualquier ansiedad y cualquier temor. Yo entiendo. Hay cosas que son difíciles. Vamos a ver ahora a David. En el Salmo 13. Aparece quebrantado, aparece vulnerable. Por eso, él aparece así, pero vuelca su corazón a Dios. Hermanos, no demos apariencia, no mostremos de una manera en la que aparecemos de una manera, pero escondemos sentimientos, vulnerabilidad. Nos pasan cosas, tenemos miedos. Empieza a haber ansiedad por el temor al futuro. ¿Qué voy a hacer? O desánimo por la culpa del pasado. Mirá lo que hice. O por qué no hice otra cosa. Y el Señor nos hizo libres también de eso, de la culpa del pecado. La palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros, sobre Cristo. Por lo tanto, si nos manejamos bíblicamente, nosotros en nuestra mente solo tiene que haber fe, confianza en nuestro corazón. Y qué bueno, así como David pudo compartir el dolor con el Señor, qué bueno que nosotros podamos abrir el corazón al Señor, pero tenemos que ser conscientes de lo que nos pasa. Qué bueno que podamos abrir el corazón a un hermano, porque el Señor lo utiliza en Cristo para el consejo. Qué bueno cuando podemos decir a un hermano, estoy vulnerable, me siento así, me pasó esto, me siento mal, ora por mí. Porque ese consejo que llega del hermano va a ser un buen consejo, porque es un consejo en Cristo. Pero debemos confiar también en los hermanos, en el hermano. Que el Señor lo va a utilizar como instrumento para guiarnos, para darnos esa palabra, que es una palabra de Dios. No es una palabra en la carne de alguien que da un consejo, es un consejo en Cristo. Ese es el consejo que nos sirve. ¿Cuál es su reacción en su vida? ¿Cómo reacciona usted cuando a su vida llegan momentos duros, difíciles, de prueba?
Usted puede en esos momentos seguir alabando a Dios. Por eso el mensaje que vamos a ver hoy es un mensaje que nos ayuda a cultivar la fe, a afianzar la fe en la roca que es Jesús. Y ¿quién alguna vez no hemos dicho hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Posiblemente hoy usted esté pasando este periodo o este proceso de una pregunta al Señor, como preguntó David. ¿Hasta cuándo? No solo David preguntó. Dentro de los salmos, ustedes saben que David ha escrito unos 75 salmos, pero hay muchos que no los ha escrito David, y muchos también salmistas, y en otros libros. Dice, la pregunta hacen muchas personas en Dios, y muchos siervos de Dios, ¿hasta cuándo? Y vamos a ver entonces este proceso en la vida de David, donde se piensa que todo está perdido, donde él piensa que está todo mal. Empieza postrado, empieza con la pregunta, con la duda, se postra y termina parado y alabando a Dios. Es un proceso que hace David y que nos va a servir para nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia para que David, estando desde esta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor?, pueda hacer un cambio en Cristo, en Dios, para terminar alabando y agradeciendo al Señor? ¿Cuál fue la diferencia? La vamos a ver ahora. ¿Sí? Y vamos a ir viendo los versículos de a dos, ¿sí? De 2 en 2. Son 6 versículos, 3 pares de versículos. Pero para comprender un poquito el proceso, ¿no? O la demanda de David a Dios, lo voy a parafrasear un poco. Lo voy a hacer coloquialmente lo voy a ir nombrando. David está diciendo, Señor, ya me has ignorado lo suficiente. Señor, ya me has dado la espalda por mucho tiempo. Posiblemente David venía orando hacía tiempo. Este salmo es ubicado en un tiempo de David donde era perseguido por Saúl. Usted sabe que Saúl, lo ungen a David de rey, pero Saúl lo persigue 12 años, un poquito más tal vez, a David, por celos. ¿Se acuerdan? Esto lo va a ver en 1 Samuel capítulo 18, que el pueblo, la gente lo espera después que mató a Goliat, y dice, David hirió a sus 10.000 y Saúl a sus 1.000. Agarra celos, agarra envidia a Saúl y lo persigue y lo quiere matar 2 veces. Y dice la palabra ahí en 1 Samuel capítulo 18, y ya Saúl no miró con buenos ojos a David. Pero Saúl temía a David porque sabía que David estaba en Dios y que Dios estaba con David y que David era prudente en todo. Y sin embargo, él era prudente en todo, pero había algo en su vida que David necesitaba o quería que cambie. Y lo vamos a ver en el transcurso del Salmo. Entonces le dijo, Señor, le decía, he cargado lo suficiente con estos problemas. Mis enemigos me han despreciado, se burlan de mí. No quiero que mis enemigos se burlen de mí cuando yo caiga. Había una preocupación de David en cuando él venía, llegaba el fracaso y decía, no quiero que se burlen de mí cuando yo resbale, cuando yo caiga. Y después vamos a ver también en qué sentido David dice esto, porque es por amor a Dios que lo dice también, no solo por él mismo. Me he lanzado a tus brazos, y acá viene un cambio, me he lanzado a tus brazos, he ido por tu auxilio y me regocijo en tu rescate. Este proceso. Me siento colmado de oraciones contestadas, gozo y me siento bendecido. Usted dice, wow, ¿estamos hablando de la misma persona? Que 6 versículos antes, ¿hasta cuándo, Señor?
y termina siendo bendecido, sintiéndose bendecido. Primero se siente desamparado y luego se siente bendecido y rescatado y auxiliado. No solo David preguntó hasta cuándo. Job 7:19, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que tragues saliva? Le dice Job, ¿se acuerda? Job estaba complicado, el Señor había permitido al enemigo que trate con su cuerpo, con su carne, ¿se acuerdan? Primero en lo que tenía y después en el cuerpo. Salmo 74, versículo 10, Asaf, ¿sí? Un director de coro de la época de David, se lo llama en Primera Crónicas vidente. Era un vidente, era un profeta, ¿sí? Ahí en Segunda Crónicas es nombrado. Ese Asaf, en el Salmo 74 dice, ¿hasta cuándo Dios te insultará el adversario? ¿Por siempre ofenderá tu nombre el enemigo? Asaf estaba queriendo que algo cambie, que dejen de deshonrar a Dios. Y sin embargo Dios dejaba y permitía que la deshonra a él continuase. Pero Asaf decía, ¿hasta cuándo? Jeremías capítulo 23, versículo 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras? Habacuc, capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. No me salvarás, no me socorrerás. ¿Hasta cuándo? El Señor también pregunta hasta cuándo en un momento. Yo tomé este versículo porque me parece como muy ilustrativo, ¿no? En 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, dice, ¿hasta cuándo? Le dice, ahora pregunta hasta cuándo el Señor. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Fíjese la demanda de Dios. Es, ¿hasta cuándo vas a dejar de hacer, o vas a empezar a hacer mi voluntad para dejar de hacer tu voluntad? ¿Hasta cuándo, Samuel, vas a llorar a alguien que yo deseché? Cuando el Señor pregunta hasta cuándo, nos indica y nos pide que seamos obedientes y que respetemos su voluntad. Y cuando nosotros preguntamos a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Es para querer cambiar la voluntad de Dios. Muchas veces en nuestra vida, en nuestro acontecer, lo que empieza como una pequeña prueba. No parece muy profunda, pero se empieza a profundizar y empieza a ser una prueba más grande cuando empieza a durar mucho tiempo. Usted dice, ¿vieron que llegan cosas a la vida que dicen, bueno, no nos afectan tanto? ¿No? ¿Le ha pasado? Que le llega algo y dice, bueno, creo que en el Señor lo voy a llevar bien. Pero empieza esa misma prueba a profundizarse por la duración en mi vida. Esto pasó hace 10 días, llevo un año y esta prueba que empezó como en mí con una confianza, diciendo, está el Señor, yo voy a sobreponerme, Señor, no voy a orar. Sigue y se vuelve pesada, porque sigue mucho tiempo. Lo que parecía poco empieza a ser mucho. Empieza a ser pesado. Y David está en este tiempo. ¿Qué le está ocurriendo a David para que cuatro veces en la palabra, en la Biblia, pregunte hasta cuándo? Porque pues sabemos que cuando la Biblia nombra algo una vez es palabra inspirada, verdad, toda la verdad, y ya hace énfasis en cosas. Pero cuando la palabra dice 2 veces, de cierto os digo, cuando la palabra dice 2 veces, pone más énfasis.
aún en una palabra o en una acción o en lo que el Señor está pidiendo, o en lo que el Señor está diciendo, o en lo que un apóstol está diciendo, o el Señor lo está utilizando para que una persona por el Espíritu diga algo, ¿no? Estamos refiriéndonos no a este tiempo, sino por ejemplo, al Nuevo Testamento, antes que se escribiese, ¿no? El apóstol Pablo hablaba por Dios, y Dios hablaba por medio del apóstol, ¿sí? Hoy Dios nos habla por su Hijo. ¿Amén? Entonces, ¿qué situación será? Porque en Isaías capítulo 6, versículo 3, se nombra 3 veces. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. 3 veces está diciendo la infinidad, la eternidad del santo, de Dios, ¿no? De su santidad. 3 veces. Y uno dice, wow, santo, 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 nos muestra la santidad perfecta, eterna, poniendo cada vez más énfasis, en este caso en la santidad de Dios. Ahora, David lo dice 4 veces. Tenemos que pensar en una situación terriblemente dolorosa y en una experiencia que fue para él de unas dimensiones muy catastróficas, ¿sí? David está muy mal. Está en un tiempo de desierto puro. Cuatro veces. ¿Hasta cuándo? Acompáñenme al Salmo 13, versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Versículo 2. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Dos ¿hasta cuándo? Primero me olvidarás. ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Y hasta cuándo esconderás tu rostro? David está sintiéndose como acá, solo. Ignorado, dejado de lado por Dios, olvidado. Señor, no puedo librarme por mí mismo, no puedo. Y acá dice, mira, respóndeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Dios mío, alumbra. No, ahí David se acerca de otra manera. Se acerca de otra manera a Dios. Ahora está postrado. Antes estaba altercando, ahora está postrado. Ahora está humillado. Ya lo confronta con preguntas. Ahora David quiere y busca el encuentro con Dios. Cuando preguntaba, estaba lejos de Dios. ¿Hasta cuándo? Cuando se humilla, está buscando la presencia de Dios. Señor, mira, yo sé que estás ahí, que vas a venir en mi auxilio. Anote por favor Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es lo que hizo David. Pasó del altercar, del preguntar, Señor, sé que estás acá, sé que estás conmigo. Oh Jehová, ¿no? Ahí, en comunión. Quiero ver por medio de tus ojos. Alumbra mis ojos. Quiero ver por medio de tus ojos. Queremos ver por medio de su palabra nosotros, hermanos. Porque cuando no vemos por medio de la palabra de Dios, cuando no vemos por medio de Cristo, se nos complica. Debemos ver más allá de las circunstancias que nos rodean, de la enfermedad de mi hijo, de la pérdida que tuve. Debemos ver más allá en Cristo Jesús de las circunstancias. Todos tenemos problemas. Fíjese que después dice, líbrame, alumbra mis ojos,
para que no duerma de muerte, ¿sí? O sea, líbrame de la muerte que se está acercando para que cierre yo mis ojos, Señor. Para que no diga el enemigo lo vencí, quedaste deshonrado, Señor, como Dios que no cumple sus promesas, como Dios que no protege. Y David no quería eso. David amaba a Dios. Y él sabía que si seguía por su propia cuenta, él iba a fracasar. E iban a deshonrar a Dios. Impresionante. Uno dice, David cometió muchos errores, un montón. Mandó a asesinar a un hombre. Sin embargo, David era un hombre que se arrepentía genuinamente. Y cuando nos arrepentimos genuinamente somos limpios. Y cuando somos limpios estamos listos para servir. Si no, no vamos a estar listos para servir. Si no nos arrepentimos en forma verdadera. No vamos a estar listos para un nuevo servicio. Porque estamos sucios. Porque nuestro corazón tiene que ser limpio por el Señor. En un arrepentimiento genuino. Acompáñenme a versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia, acá hubo otro cambio. Primero, un ratito antes se acercó y buscó la presencia de Dios. Ahora, ¿qué hace? Confía. Este es el cambio. Ahora pone toda su confianza en Dios. No un poquito en Él, en su sabiduría, en su inteligencia como estratega, como militar. No, ahora pone toda su confianza en el Señor. Porque Él confía en la misericordia de Dios. Él confía en el amor de Dios. ¿Sí? Mi corazón, versículo 5, se alegrará en tu salvación. Y el 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Fíjese que el bien que le hace Jehová, el bien que nos hace Dios, hermano, es cuando estamos en comunión con Él y confiamos. Él nos hace bien siempre, sí, pero ¿cómo nos bendice? Bueno, cuando confiamos en Él, en todo, para que llegue esa bendición a su tiempo. No aceleramos los procesos. No agarramos atajos. La situación de David no había cambiado. Yo les aseguro por la palabra que esos mismos enemigos estaban donde estaban antes. No es que el Señor se los sacó de encima. David debió sacar a los enemigos de encima, por eso cambió. David cambió a pesar de las circunstancias. Él tenía una perspectiva diferente de las circunstancias. La perspectiva, ¿qué es la perspectiva? Una manera de considerar el asunto. Un asunto es una perspectiva. ¿Cómo considera un asunto? Cambió David. Sus enemigos seguían, iba a seguir perseguido posiblemente por algún tiempo. No sabemos bien el tiempo acá, en qué momento de esos 10, 12 años está. Pero posiblemente pudo haber seguido mucho tiempo, años, por ahí, 10 días más. Pero digo, no había cambiado acá la circunstancia. Lo que cambió fue él en relación a la circunstancia. Lo que cambió fue él en relación a Dios. Las cosas seguían igual, pero ella estaba edificado sobre la roca. Quizá la situación de usted no cambie. Usted esté hoy preguntando ¿hasta cuándo? No 4, por ahí 10 veces. Pero cuando usted está cerquita del Señor, usted va a ver obrar su mano sobre su vida. Y usted se va a dar cuenta que ya no está solo.
usted va a estar ahora en paz, en medio de la misma prueba, en medio de la misma circunstancia. Fue David el que cambió, hermano. Hernán tiene que cambiar. Yoli tiene que cambiar. Todos nosotros tenemos que cambiar. Puesta la fe en Dios. A pesar de las circunstancias. Las circunstancias pueden seguir iguales. Lo que cambia es mi fe y mi acercamiento a Cristo. Entonces van a decir, este varón, esta mujer, con todo lo que le está pasando, ¿cómo está así? También, con tanta paz. Porque en tu misericordia he confiado. Fíjese esto, y conmueve, ¿no? Versículo 5. 5b. Mi corazón, ¿cómo está ahí el verbo? Se alegrará en tu salvación, en tu rescate. ¿Se da cuenta que David da por hecho la salvación? El rescate de lo que le está pasando. Leámoslo de nuevo. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Señor, confié tanto en tu misericordia y ahora me doy cuenta, porque había perdido la perspectiva, Señor, de que sos Dios, que me alegraré en lo que todavía no llegó, pero que va a llegar porque sos Dios. Wow. Que nosotros tenemos que ir por las promesas de Él. Nosotros tenemos que ir por sus promesas cuando tenemos una relación con Él, si no nos alegramos de las promesas. ¿Nos podemos alegrar, hermanos, en lo que aún no llegó, pero que hoy estamos pidiendo? Porque sabemos que va a llegar, porque yo confío en su misericordia. Y sé quién es, por eso lo adoro, porque es Dios. Y porque sé quién es, lo alabo. Y porque sé quién es, confío en sus promesas. Y fíjese, cantaré a Jehová, termina con un canto, con alabanza, porque me ha hecho bien. Las circunstancias no cambiaron. Los enemigos seguían. El rescate no había llegado, pero ya está confiando en que llegará. Pero David puede decir, me ha hecho bien. Pero si no la cambió, David, ¿por qué decís que te ha hecho bien? Si vos seguís igual, si tus enemigos siguen igual, siguen ahí, rodeándote, siguiéndote, queriéndote matar. El que cambió fue el corazón. Y puede decir, porque me has hecho, porque me ha hecho bien. Por eso canto, Señor. Porque aunque nada cambie, lo que cambió es que me acerqué a vos. Mi fe está intacta. Ya no me preocupo por lo que yo hago en la carne. Ya no me preocupo por estos planes que siempre fracasaron y van a fracasar. Ahora descanso en ti y tengo paz. Porque tus planes son los que van a ser para mi vida la prioridad. Amén. 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 Todo fue por gracia, todo es por gracia. David no merecía. Yo no merezco. Ustedes no merecen. No merecemos nada. Pero por gracia David pudo hacer este cambio. Si no lo pudo haber dicho cuando preguntaba tanto, ¿hasta cuándo? David. Seguimos, bien. En su gracia, David pudo cambiar. Y la voluntad de David se fue dirigida a la búsqueda de Dios. Todo por gracia, gratuito. Hermano, una cosa más, las pruebas son para nuestro beneficio.
No nos olvidemos de esto. El enemigo con la tentación nos quiere destruir. El Señor con las pruebas nos quiere edificar. Que podamos poner en práctica este proceso. Estoy seguro que hemos preguntado y estamos preguntando hoy hasta cuándo. No solamente una situación. ¿Hasta cuándo hay un montón de hasta cuándo? Cada uno sabe en su corazón su lucha. Que podamos, después de preguntar tanto, que podamos decir al Señor: Señor, te estoy buscando. En tu misericordia confío. Doy por hecho tu rescate. Y ahora, gozoso, te alabo porque me has hecho bien. Que podamos, en Cristo Jesús, poder tener una relación de este tipo con el Señor, con Cristo. Somos imperfectos, hermano, no se avergüence hoy por su ¿hasta cuándo? O por su por qué, o por mis por qué. Porque hasta cuándo y por qué están en el corazón del Hijo de Dios. Pero fíjense el proceso que podemos hacer para terminar alabando al Señor con una conciencia de: me hace bien solo confiar en su misericordia. Vamos a orar. Padre del cielo, Dios mío, gracias, Señor, porque has traído palabra a partir ahora, Señor, de David, tu siervo, Dios mío. Este cambio, Señor, que por gracia ocurrió en ese corazón de David, que ocurra en el nuestro. Hay cosas difíciles, Señor, hay desánimo. Sé que los corazones de los hermanos y el mío mismo están en lucha, Señor. Hay cosas que queremos que pasen y no pasan, que salgan y no salen, Señor, que cambian y no cambian. Pero confiamos en tu misericordia. Confiamos en tus tiempos, Señor, en tu voluntad. Yo te pido que bendigas cada hermano acá presente, Señor. Que tú lleves esta luz de revelación, de conocimiento a partir de tu palabra, Señor. Para que podamos confiar en ti, Señor. Para que tengamos esta claridad para hacer este cambio, este proceso, y depositemos la confianza en tu Hijo Jesús. Porque, Señor, sabemos que Él nos hace bien. Por eso dejamos todo en tus manos, te volvemos a agradecer por la entrega de tu Hijo en esa cruz, que permitió que nos reconciliemos contigo, Padre, que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, Señor, para ir por ese socorro que nos va a llegar, Señor, porque confiamos en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.